¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un video sobre cómo crear tus propios Validation Attributes en Data Annotations. Bien, este video voy a ir de menos a más, es decir, voy a explicar qué son los Data Annotations. Ya tengo un video de Data Annotations, pero no tengo cómo crear Data Annotations, Validation Attributes, tus propios Validation Attributes, ya con tu programación interna, metiendo dentro funciones con las cuales valides conexiones a base de datos, con datos en la base de datos. Por ejemplo, algo que pasa mucho, ¿no? Verificar si un usuario ya existe en la base de datos y que eso lo puedas poner solamente con una etiquetita de Validation Attribute. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, que un usuario no se repita en la base de datos. Bien. Vamos a crear un tipo de proyecto MVC. Cabe rescatar que esto funciona tanto en MVC.NET Framework como .NET Core, como los proyectos de web service de MVC. Entonces, no hay pedo, nada de que, ay, es que porque lo haces en Framework, no mames, porque no importa. Vamos a hacer un proyecto tipo web, MVC. Voy a hacerlo .NET. Funciona tanto Core como Framework, pero quiero ahorrarme los pasos del Entity Framework. Bien, vamos a ponerlo aquí. Data Annotations. Y vamos a crear el proyecto. Aquí vamos a seleccionar el que viene por defecto, aceptar. Y se va a crear. Mágicamente. Bien. ¿Qué son los Data Annotations? Los Data Annotations sirven para que tú puedas validar de forma rápida. Es decir, por ejemplo, tú puedes poner un Data Annotations a tu ViewModel para decirle, ok, este campo en el formulario es obligatorio. O este campo tiene que ser un correo electrónico. O este campo su máxima longitud es 200. Entonces, eso ya está hecho. Eso no tenemos que hacerlo. .NET ya lo tiene hecho. Vamos a crear aquí algún controlador. Nada más para simular eso. Vamos a crearlo aquí. Agregar. Controlador llamado. Vamos a crearlo en blanco. Llamado. Vamos a ponerle user. Así. Y vamos a crear un ViewModel. El ViewModel va a ser con lo que vamos a meter. Vamos a hacer un formulario y simular que se va a insertar en la base de datos y everybody. Entonces aquí vamos a poner este método index. Vamos a cambiarlo por algo llamado add. Y vamos a agregar su vista. Clic derecho. Quítate la chingada. Clic derecho. Agregar vista. Y add. Vámonos. Se va a crear una vista ahí bien chuki. Bien, esta vista vamos a hacer que trabaje sobre un ViewModel. Un ViewModel es una clase que sirve de molde para manipular los datos o para visualizar los datos. En este caso vamos a ponerla tanto para visualizarlos y vamos a hacer un editar. En este caso no va a ser un editar, pero va a ser un agregar. Pero también te sirve el ViewModel para eso. Bien, vamos aquí a agregar en la carpeta Models una carpeta llamada ViewModels. Un ViewModel simplemente es eso. Un modelo que se ve. Y bien, ustedes pueden llamarle como quieran, tampoco es como que, ay, no mames, ¿por qué le pusiste a tus ViewModels, le pusiste modelillos? O sea, tampoco, no mames. Bien, aquí vamos a ponerle, es una clase simple, es una clase normal. Entonces aquí vamos a poner user ViewModel. Y este user ViewModel vamos a tener solamente un campo para la explicación. Este campo va a ser el email. Y a mí me importa que el email sea un campo que sea un email. Entonces yo puedo poner un Data Annotations. Aquí no sirve porque está marcando error. Tengo que agregar el namespace de los Data Annotations. Vamos a ponerlo, creo que es email address. Por eso no me salió. Y aquí vamos a poner, ahí está, using system component model.data annotations. Y Data Annotations, si vamos con F12 sobre ese namespace, ándale, no puedo. Voy aquí. Voy a ir al email address. Bien, podemos ver que email address, para crear un data attribute, tenemos que heredar. ¿Se fijan? Y aquí internamente .NET ya trabajó tanto un constructor como el método isValue. IsValue es como el que te regresa si es true o false, ¿no? Entonces ya estamos viendo un poquito de cómo funciona esto. Esto es con el data tipo, pero no vamos a ver los data types, sino vamos a ver los validation attributes, que son más complejos, un poquito más complejos. Pues ya vienen por defecto. Si vamos aquí creo que aquí, y vemos, bueno, aquí no quería ir a ver todos, pero no se puede. Bien. Yo si quisiera crear una de estas etiquetas que tenga mis propias validaciones, por ejemplo, la validación que diga
esto va a ser único. Pues bien, vamos es el objetivo del video. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a crear una base de datos rapidilla. Vamos a ir a SQL Server. Bien, la base de datos voy a usar las que tengo bastante aquí en esta instancia de prueba. Bien, voy a utilizar esta base de datos y solamente voy a utilizar esta tabla llamada user. Y solamente voy a utilizar este campo. Para el objetivo nada más necesitamos este campo. Entonces, si se fijan, es un bar chart, tiene longitud 100, etc. Entonces, ya aquí estamos viendo que hay otra restricción llamada 100. La restricción de 100 caracteres. Entonces, ¿yo cómo puedo poner que mi model al momento que lo capturen tenga esa restricción? Hay un data annotation para eso llamado string length. Ya pongo 100. Entonces esto ya va a validar automáticamente que no supere 100 caracteres. O que yo quiero que sea obligatorio. Hay otro llamado required. Entonces ya tenemos esos. Ahora vamos a simular lo siguiente. Mi objetivo es que en la tabla usuario, si ya hay un usuario llamado como el correo que estoy metiendo, es decir, hay un usuario llamado, ay cabrón, pinche correote. Bueno, hay un usuario con ese correote. Yo no quiero que se vuelva a repetir, que le diga, ok, no cabrón, o sea, tu email ya existe, cabrón. Bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, hacer ese método. Y es muy sencillo, vamos a hacer una clase. La voy a poner aquí mismo, la pueden poner ustedes aparte, pero la voy a poner aquí mismo para que se esté visualizando todo el tiempo. Bien, vamos a ponerla debajo, public class, y vamos a ponerla que se llame user exists o user there is o como quieran. Voy a poner user exists y vamos a poner attribute. Este es el nombre de mi clase, ustedes pueden poner lo que quieran. Tengo que heredar de la clase llamada validation attribute, ya que voy a hacer un validation attribute. Bien, esto al momento que yo hago esto, yo ya puedo utilizarlo aquí arriba. Miren, ¿se fijan? Ya puedo utilizarlo, pero eso no sirve, porque tengo que hacer que esto funcione de manera, es decir, que sobrescriba un método llamado isValid. O sea, aquí ya sí funcionaría, pero no haría nada. O sea, simplemente va a decir el isValid, ok, sí, es válido, sí, tan. Lo que tengo que hacer es sobreescribir el isValid de validation attribute. Bien, para eso vamos a hacer lo siguiente. Muy sencillo, está facilísimo. Chequenla. Tenemos que hacer la sobrecarga del método protegido llamado isValid. Pero para hacer la sobrecarga tenemos que poner la palabra override. Y esta regresa un validation. En este caso necesitamos validation result. Y aquí vamos a poner lo siguiente. isValid. También podríamos hacerlo con booleano. Entonces aquí voy a usar. Y bueno, este método tiene que recibir dos atributos. Uno es un object, que viene siendo el objeto donde se invoca, es decir, en este caso va a ser el mismo email. Y el otro es algo llamado validation context, que es el contexto, es en sí la clase completa de mi viewModel. Validations, validation context. Y es validation aquí. Y aquí está mal escrito, validation. Ahí está. Bien, entonces aquí al final, si todo sale bien, tengo que regresar un tipo de dato validation result, return y validation result, y tiene atributo, por ejemplo, success. Bien, si pasa todas mis validaciones va a ser algo correcto, ¿no? Bien, ahora, antes de esto vamos a crear el Entity Framework. Clic derecho en modelos, agregar, nuevo elemento, data, y vamos a poner aquí lo que sea. Vamos a poner que desde la base de datos. Vamos a poner la cadena de conexión. La cadena de conexión es SQL Server, localhost, autentificación de Windows. No quiero la autentificación SQL Server del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es mi contraseña para que me hackeen. Y la base de datos se llama prueba. Bien, aceptamos. Y ahora vamos a poner que incluir datos confidenciales de la cadena de conexión para que esté en nuestro web config. Y siguiente vamos a poner aquí que sea Entity Framework 6. Siguiente. Y aquí enseguida vamos a poner que seleccione solamente la tabla de usuarios, que es la que necesito. Finalizamos. Y vamos a ver un poquito la tabla de usuarios, cómo estaba el pedillo. Bien, estos pueden ser null label, entonces sí puedo trabajar en el ejemplo con esto. Bien,
ya está creando el Entity Framework. El Entity Framework es un ORM con el cual vamos a trabajar las bases de datos. Obviamente tiene sus desventajas como ventajas. Las ventajas que es la escalabilidad es muy fácil, el mantenimiento es muy fácil. Las ventajas que, comparado con conexiones directas o con un mini ORM, pues obviamente es más lento. Pero aquí ya pues se lo pongo en consideración qué utilizar. Ya tengo videos sobre qué utilizar dependiendo la base, dependiendo del problema de tu proyecto. Ya tengo una comparativa tanto de Entity Framework con Data Source, con SQL Command y con los datasets. Y bueno, ya es dependiendo cada qué, ¿no? Si tu proyecto va a ser solamente de CRUDs, pues puedes utilizar Entity Framework sin problema. Tampoco es que es que Entity Framework va a morir, no va a morir. Hay muchísima represalia, hay demasiada soporte parte de Microsoft. No creo que vaya a morir. Yo creo que Microsoft no tarda en sacar un mini ORM. Un mini ORM es algo como un híbrido en un ORM complejo como Entity Framework y un poquito más básico como unos datasets. Pero en sí tiene mejor performance. Bien, ya hablando después de toda esta pendejada, mientras se crea el Entity Framework, vamos a cerrar. Ya se ha creado la tabla de usuarios, ya puedo utilizar el Entity Framework. Bien. Ahora, yo lo que voy a verificar en este método son simplemente si existe el usuario. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Using, voy a utilizar el Entity Framework. Y voy a crear aquí, voy a hacer uso de el nombre del proyecto, se llama Data Annotations Create. Data Annotations Create.models, porque el Entity Framework está dentro de la carpeta models. Prueba entities. Creamos el objeto. Y ahora enseguida, bueno, igual aquí podría utilizarlo así porque está dentro del mismo. Y vamos a poner enseguida qué es lo que vamos a hacer, un query para verificar si el value que está aquí, este valor, que es un tipo object, existe en la base de datos. Entonces voy a crear aquí un atributo llamado email que se castee como string, ya que el value que estoy recibiendo es un object. Bien. Ahora voy a verificar con el Entity Framework si existe ya este email. Si existe, quiero que me regreses un error. Si no existe, pues déjalo pasar y que regrese success. Bien. Entonces aquí vamos a verificar la siguiente manera. Con un if, si en la base de datos, punto, en la tabla usuarios, punto, donde vamos a utilizar una expresión lambda, podemos poner el alias que queramos de el pirrin y seguido por d.email es igual al atributo que yo tengo afuera, es decir, este que está aquí. Esto, ¿cuánto me regresa? Con un count me va a regresar cuántos son. Si esto es mayor a 0, obviamente existe. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a poner, ok, si existes, return new validation result. Usuario ya existe. Y ya, con eso se hace nuestra propia validación. Esta validación, al momento que lo utilicemos, siempre va a validar en la tabla de usuarios si el atributo que está utilizando, obviamente aquí no necesariamente tiene que llamarse email, yo puedo ponerle así y va a funcionar. Simplemente para que no confundan que este atributo es el de acá. No, aquí igual voy a ponerle ese email. Entonces, aquí lo interesante es que esta clase ya puedo utilizarla en otros modelos, otros view models, siempre para comprobar si el usuario ya existe, comprobando con su campo email. Ahora, ¿cómo se utiliza esta mierda? Bien, primero andamos haciendo la vista, ¿recuerdan? Aquí primero voy a decir que esta vista trabaja sobre ese modelo. Entonces aquí vamos a poner model con minúscula, seguido del namespace. Entonces vamos a poner el nombre del proyecto, data annotations create.models.viewModels.userViewModel. Bien, entonces ya sé que esta vista trabaja sobre ese modelo. Entonces aquí voy a crear un formulario rápido. Vamos a crear un formulario. Y voy a crearlo y ahorita se los muestro. Y bien, ya he creado un formulario, no tiene mucha ciencia, simplemente es un form que va a invocar un método por post a la dirección useradd, la cual no he creado, ya que solamente tengo un useradd por get, que es este formulario en sí mismo. Tengo unos HTML helpers y tengo que poner aquí el nombre del modelo. Este nombre es exactamente como se llama en este lado. Con eso se hace el match. Es decir, ya con eso el ViewModel sabe qué validaciones va a hacer. Y si hay un error, ¿dónde las va a mostrar? Pues las va a mostrar en este HTML helper llamado validation message for para el que sea email. Entonces aquí es donde va a mostrar los HTML message que tengan, los errores de este campo. Bien, y esos errores podrían pasar que no sea un correo, supere 100 caracteres, no venga nada y ya exista en la base de datos, que es el que acabo de hacer. Bien, entonces aquí vamos a comprobar eso. No voy a hacer la inserción en la base de datos ni nada de eso, sino que el objetivo es que se haga la validación. Entonces yo para validar obviamente necesito poner acá, crear en user control un método que se llame add, pero que sea post. Action result, add, y este va a ser por post, tengo que poner una etiqueta http post.
Entonces esto ya obliga a que sea por post, pero tengo que poner que sea diferente al de arriba, es decir, que reciba algo. En este caso, como es un post, va a recibir algo, y que es el viewModel como tal. Entonces el viewModel está en la siguiente carpeta, models.viewModels.userViewModel, y lo ponemos como model. Entonces esto ya lo que hace es que tú trabajes sobre ese modelo en este atributo. Obviamente aquí está marcando error porque ni siquiera he puesto que regrese algo. Entonces ahora yo si quiero que valide algo este modelo, quiero que se haga la validación de los data annotations, no se hace automáticamente, tengo que invocarla. Y eso lo voy a invocar con un if, y aquí voy a poner que la clase model state .isValid. Con esto hacemos que trabajen todos los data annotations. Si esto es inválido, con la negación al principio, entonces vamos a regresar que esto se regresa a la misma vista. Que cuando hago un return view, se regresa a la misma vista llamada dd. Y que esta misma vista reciba el modelo por sí mismo, para que los campos sigan llenos automáticamente. Entonces obviamente aquí abajo voy a poner obviamente un caso de éxito. Se guardó. No va a hacer el guardado porque ya tengo demasiado video sobre todo esto, pero solamente el objetivo era hacer la validación, hacer nuestra propia validación. Bien, que vamos a correr y vamos a invocar y verificar si esto está trabajándose. Obviamente tenemos un correo medio pedorrón, voy a crear uno que sirva porque el otro está demasiado grande. Entonces vamos aquí a poner editar sin rows y vamos a poner un correo ahí de muestra solamente para que sirva para hacer la prueba. Nada más aquí que está cargando mi base de datos, está lenta, no sé por qué. Bien, aquí vamos a poner a.hotmail, por ejemplo. Paz, no sé, popo también. Bien, entonces cuando ponga un correo que siga a@hotmail.com. Bien, ya está compilándose. Entonces, para yo entrar a la ruta que acabo de trabajar en el proyecto, es decir, esta ruta, la ruta me la dice el mismo controlador, con la palabra user, diagonal, sin la palabra controller, y el método add. Entonces para entrar yo a esa ruta tengo que meterme aquí, en user, diagonal, add. Bien, entonces aquí ya estamos en la ruta, y ahí está el formulario, un poco encimado, es porque, vamos a ver por qué. Ya, es que aquí se me fue un for control, aquí, y aquí es form group. Estamos acá. Bien, ya tenemos esto. Solo el momento que yo pongo guardar y no escribo nada en correo electrónico, que puse un debug, se lo quito. Se hacen las validaciones obviamente aquí, y obviamente aquí, si le doy aquí, va a entrar a que regrese nuevamente a la vista con el modelo. Vamos para acá. Y se fijan, el campo email es obligatorio porque no he escrito. Ahora yo escribo algo, lo doy guardar. El campo email no es una dirección correo electrónico válida. Ok, ahora yo si quisiera poner la otra validación que supera los 100 caracteres. Vamos a poner así muchos. Bueno, aquí a lo mejor va a entrar en la misma de email, no es dirección. Debe ser una cadena con longitud máxima de 100. ¿Se fijan? Porque ya puse demasiado. Ahora si pongo yo el email que ya existe en la base de datos, hotmail.com, debería entrar a la nueva atributo que he hecho yo. El usuario ya existe. En cambio, si yo pongo un email que no existe en la base de datos, se guardó. Entonces así ustedes pueden crear sus propios atributos, validation attributes, para crear sus propias validaciones, las cuales también puedan ir a la base de datos, hacer cualquier cosa. Entonces, esto es interesante, es importante, y si quieren que haga un video consecuente a de cómo hacer validaciones, validation attributes, pero donde tú, en este validation attribute, trabajes sobre atributos aparte, que tienen tu mismo viewModel, es decir, un ejemplo. Esta validación funciona para cuando este usuario es nuevo, pero cuando no es nuevo no funciona. Cuando vas a editarlo, esta validación no te sirve porque te va a decir que ya existe ese usuario, ya que es el mismo correo que estás editando. Si quisiera un video más avanzado donde puedas trabajar sobre atributos que tienen la misma clase, otros atributos que están aquí, pues pongan en los comentarios, denle me gusta y apoyen el video. Gracias por ver el video, un poquito largo, pero espero que les haya servido. Hasta luego, adiós.